Cuando vivía en California hace mucho tiempo, me encantaba caminar por las montañas de Sierra Nevada, donde podía caminar por días sin ver un solo coche o edificio. Millas de senderos sinuosos te llevaban a espectaculares vistas de picos imponentes, valles encantadores repletos de flores silvestres y relucientes lagos cristalinos. Cada día tenía ganas de seguir caminando para ver la siguiente vista dramática, y la siguiente, y la siguiente. Mi práctica de meditación se asemeja a esos maravillosos viajes mochileros de cierta manera. Cada mañana estoy ansioso por sentarme, cerrar mis ojos y explorar el vasto terreno dentro de mí, en mi mente. En 4 décadas de práctica diaria, mi entusiasmo por la meditación nunca ha disminuido porque hay tanto que descubrir. Algunas personas encuentran aburrida la meditación. Yo también me aburriría si mi atención estuviera siempre fijada rígidamente en todos los detalles de las técnicas que estoy practicando. Pero enfocarse meramente en técnicas es como caminar por las montañas con la mirada fija en tus pies y el polvo en el suelo justo frente de ti. El objetivo mismo de caminar en las montañas no es simplemente poner un pie delante del otro. Es explorar las alturas emocionantes y disfrutar de las espléndidas vistas. Tus pies son instrumentos para viajar y de la misma manera las técnicas de meditación son instrumentos para la exploración interior. Usando esas técnicas adecuadamente, la meditación puede ser un viaje de descubrimiento que conduce a profundas perspectivas que cambian la vida, perspectivas sobre ti mismo, sobre el mundo y sobre la fuente última de todo lo que existe. La meditación también puede ayudarte a cultivar la paz interior y satisfacción duradera. Para que tu práctica de meditación sea más efectiva y gratificante, me gustaría compartir contigo una serie de ideas importantes que pueden ayudarte a entender más claramente las intrincadas maravillas de tu mente y la luz de la conciencia pura que la ilumina. Estas explicaciones se basarán principalmente en la sabiduría de los rishis, los sabios de la India antigua, como se enseña en los famosos Yoga Sutras y en los notables textos de Advaita Vedanta. También me basaré en la psicología moderna y la neurociencia, además de mi propia experiencia personal. Cuando caminaba por las montañas, siempre traía un mapa. Con su ayuda pude encontrar las mejores rutas y evitar perderme en senderos entrecruzados. Esta presentación es un poco como un mapa porque puede guiar tu práctica de meditación y ayudarte a navegar por el complejo pero maravilloso paisaje de tu propia mente. Cuando cierras los ojos para meditar, metafóricamente pones un pie en el paisaje de tu mente. En lugar de ver árboles y lagos, es probable que observes sonidos extraños, ocasionales picazones y algunas molestias en las piernas y nalgas. Sensaciones como estas son características comunes de tu terreno mental. También es probable que encuentres una multitud de pensamientos fluyendo por el paisaje de tu mente como un arroyo de montaña que se precipita hacia abajo por un valle empinado.
Si te dejas arrastrar por ese torrente de pensamientos, la meditación es imposible. En cambio, estarás inmerso pensando en problemas del hogar, deberes del trabajo, problemas de salud, problemas financieros y así sucesivamente. Intentar cruzar un río torrentoso no es una estrategia razonable, pero supongamos que pudieras llegar a la cima del valle donde el río es solo un pequeño chorrito de agua. Cruzar un chorrito es fácil. Del mismo modo, gestionar eficazmente el flujo creciente de pensamientos en tu mente es útil para rastrearlos de vuelta a su fuente, para descubrir su origen. Por eso es tan importante volverse íntimamente familiarizado con el paisaje de tu mente y todas sus características intrincadas. Por ejemplo, ¿alguna vez has notado que la mayoría de tus pensamientos están en forma de palabras y oraciones? Cuando ves un gatito, tus pensamientos probablemente incluirán dos palabras, gatito y tierno. Cuando estás planeando tu día, una oración completa podría surgir en tu mente como ¿qué deberíamos cenar esta noche? Y cuando un conductor agresivo te corta el paso, una sola palabra podría aparecer en tu mente, tal vez una palabra que no podemos usar aquí. Pensar en palabras y oraciones se llama pensamiento verbal y es una de las características más comunes de tu terreno mental. No todos los tipos de pensamientos son verbales. Un artista puede pensar en formas y colores. Un matemático puede pensar en ecuaciones. Y un músico puede pensar en melodías y ritmos. Pero para la mayoría de nosotros es el pensamiento verbal el que domina nuestras mentes. Y eso no es de extrañar porque somos criaturas intensamente verbales. Todo el día hablamos, escuchamos, leemos, miramos tele, navegamos por internet, lidiamos con correos electrónicos, textos y así sucesivamente. El lenguaje ocupa tanto nuestra mente que el pensamiento verbal se vuelve habitual, profundamente arraigado. Entonces, no es de extrañar que el pensamiento verbal puede persistir obstinadamente cuando intentas meditar. Entonces, ¿qué puede ayudar a detener ese flujo implacable de palabras? Cuando caminaba en las montañas, mi mente estaba completamente absorta en el pensamiento verbal al comienzo de cada viaje. Pero después de un día o dos en el camino, algo sorprendente pasó. Todo ese pensamiento verbal paró de repente. Cuando paró, mi experiencia de la naturaleza pareció transformarse dramáticamente. Mis sentidos parecían más agudos y todo parecía más vívido. Percibí claramente la textura gruesa de troncos de árboles, la canción individual de cada pájaro gorjeante y el calor del sol en mi piel. Me di cuenta de cómo el pensamiento verbal había entorpecido mi experiencia de la naturaleza, como si hubiera estado mirando por un grueso velo de palabras cubriéndome como una manta pesada. Cuando ese velo de palabras se levantó de repente, experimenté la naturaleza más directamente, sin palabras ni frases en el camino. ¿Qué fue lo que hizo que mi pensamiento verbal se detuviera tan abruptamente? Un cambio radical había tenido lugar en mi mente. Un cambio desde pensar a observar. Un cambio desde las palabras y las oraciones a las sensaciones físicas. Un cambio desde lenguaje complicado a simple conciencia. Este cambio se produjo cuando la belleza impresionante de las montañas logró llamar mi atención lejos de toda la charla verbal en mi mente y hacia las maravillosas vistas, sonidos y olores a mi alrededor.
Esta experiencia particular no es necesaria para la meditación, pero sí apunta a una poderosa técnica que puedes utilizar para llevar el pensamiento verbal a detenerse por completo. La técnica es enfocar tu atención en lo que percibes con tus sentidos y que aprendas a observar esas sensaciones sin usar palabras. Pasar de las palabras a las sensaciones, del pensar a la observación, es la base de una importante práctica conocida como meditación en conciencia pura. También es llamada vipassana por practicantes budistas y en sánscrito se conoce como sakshi bhava, el estado de ser un testigo. Para practicar la meditación de conciencia pura, puedes empezar dirigiendo tu atención a observar cualquier sensación física que ocurra en tu cuerpo. Por ejemplo, puedes observar la firmeza del piso bajo tus pies y el peso de tu cuerpo presionando sobre el cojín. Puedes observar el contacto de la ropa con tu piel y la sensación de presión, calor o frialdad en cualquier parte de tu cuerpo. También puedes observar algunas molestias en tus articulaciones o picazón en tu piel. La clave para la meditación en conciencia pura es observar todas y cada una de estas sensaciones sin hacer ningún comentario mental sobre ellas. Todas estas sensaciones aparecen en el paisaje de tu mente, como los árboles y los pájaros que vi en las montañas. Después de que mi pensamiento verbal se detuvo, pude mirar los pájaros sin nombrarlos como gorriones o arrendajos o halcones. Pude observar cada ave sin hacer comentarios mentales sobre su color, su canción o la forma en que vuela. De esta manera, en la meditación en conciencia pura, tienes que aprender a observar las sensaciones en tu cuerpo sin nombrarlas ni hacer comentarios mentales sobre ellas. Por ejemplo, podrías reaccionar al dolor en tu rodilla con el pensamiento verbal, «Oh, mi rodilla duele». Pero puedes desarrollar la habilidad de observar ese dolor sin usar palabras. Simplemente puedes percibir la sensación en tu rodilla sin nombrarla como dolor, sin precisar su ubicación, sin clasificar el dolor como agudo o difuso y sin evaluar qué tan fuerte o débil es. Si te encuentras usando palabras para describir tus sensaciones, puedes recordarte suavemente de dejar esas descripciones verbales y volver a la observación simple y sin palabras de todas y cada una de las sensaciones que aparecen en el paisaje de tu mente. También es importante aprender a observar sensaciones sin hacer juicios sobre ellas. A menudo juzgamos que las sensaciones son deseables o indeseables, agradables o desagradables, como cuando hueles la fragancia de una flor o el olor de la basura en descomposición. Pero hacer juicios mentales sobre lo que percibes durante la meditación inmediatamente te volverá a sumergir en el pensamiento verbal. Supongamos que oyes ladrar al perro de tu vecino mientras intentas meditar. Podrías juzgar que el ruido es una distracción irritante. Y ese juicio te puede llevar a reflexionar sobre lo desafortunado que es el tener un perro molesto viviendo al lado. A continuación, comenzarás a quejarte de tu vecino igualmente molesto y sus fiestas bulliciosas y su equipo de música a todo volumen, etc.
Y hasta ahí llegó la meditación. El hecho es que hacer un juicio negativo sobre el ladrido en realidad lo faculta para que te moleste aún más. Pero, ¿y si pudieras escuchar el ladrido sin hacer un juicio al respecto? Supongamos que lo vieras solo como un sonido fugaz, una mera sensación pasajera como una picazón o el contacto con tu ropa. Entonces no te molestaría en absoluto. Los sonidos y otras sensaciones pueden distraerte solo cuando los juzgas como indeseables. En la famosa escritura Bhagavad Gita, Sri Krishna le da un mensaje similar a Arjuna, el guerrero poderoso que se enfrenta a una horrenda situación en el campo de batalla. Allí, Sri Krishna dice, Dhananjaya o Arjuna, Samatvam Yoga Uchete. Yoga es ecuanimidad. Yoga es tolerancia, paciencia y aceptación de cosas que no pueden ser cambiadas, cosas más allá de tu control. Yogastaha, establécete tú mismo en este yoga de ecuanimidad, Kuru Karmani, y cumple con todos tus deberes, Sangam Tyatva, sin apego a los resultados de tu trabajo, sin pensar en términos de bueno o malo. Siddhya Siddhyoho, ya sea si tus acciones tienen éxito o terminan en fracaso, Samo Bhutva, ve sus resultados con ecuanimidad, sin juzgarlos como deseables o indeseables. El mensaje de este verso es importante no solo para la meditación, sino para la vida en general. Supongamos que perdiste tu celular. ¿Qué puedes hacer? Quejarse y gemir por la pérdida no hará que vuelva tu teléfono, pero sí arruinará tu día. ¿No sería mejor aceptar tu pérdida sin preocuparte por ella y conseguir un nuevo teléfono? De la misma manera, cuando intentas meditar y estás constantemente distraído, ¿qué puedes hacer? Quejarse de las distracciones solo hará que empeoren. En cambio, puedes aprender a aceptar lo inevitable de las distracciones. Puedes aprender a tratarlas como si fueran pequeñas e insignificantes. De esta manera, puedes cultivar ecuanimidad, lo que ayudará a evitar que tu mente sea arrastrada al pensamiento verbal una y otra vez. Otra técnica utilizada en la meditación en la conciencia pura es observar tu respiración. Esta práctica se llama prana vikshana en sánscrito y es conocida por los practicantes budistas como anapanasati. Observar tu respiración es trazar mentalmente el paso del aire al entrar por tus fosas nasales, a medida que viaja por tu tráquea y al llenar tus pulmones. Luego, cuando exhalas, trazas mentalmente el paso del aire al salir de tus pulmones, subiendo por tu tráquea y escapando a través de tus fosas nasales. También puedes observar cómo tu vientre y tu pecho se expanden con cada inhalación y cómo lentamente se contraen con cada exhalación. Además de esto, se puede observar las sutiles sensaciones dentro de tus fosas nasales debido al movimiento del aire. Al inhalar, puedes notar cómo el aire de la habitación se siente fresco y seco en comparación con el aire exhalado por tus pulmones, que se siente cálido y húmedo.
Enfocar tu atención en tu respiración en todas estas formas te ayuda a permanecer como el observador de sensaciones en lugar de como el pensador de pensamientos. Observar tu respiración también ayuda a mantener tu atención fija en lo que está pasando en el ahora. El pensamiento verbal a menudo arrastra tu mente hacia el pasado o la empuja hacia el futuro. En el primer día de cada viaje de mochileo, mi mente estaba totalmente preocupada de los problemas de la semana pasada y con planes para después de mi regreso. Estaba tan ocupado pensando en el pasado y el futuro que no pude disfrutar plenamente del esplendor de las montañas en el ahora. Lo mismo puede pasar durante la meditación. Tu mente puede ser arrastrada hacia el pasado por recuerdos cargados emocionalmente o al futuro por preocupaciones sobre lo que está por venir. Afortunadamente, observar tu respiración puede anclarte firmemente en el ahora, porque cada respiración toma lugar solo ahora, en el presente, no en el pasado ni en el futuro. En la meditación de conciencia pura, es esencial estar alertas o atentos a lo que sea que está sucediendo en cada momento. Los psicólogos estudiando esta práctica hicieron un descubrimiento interesante. Cuando entras en una habitación donde un reloj está haciendo tic-tac, notarás su sonido inmediatamente. Pero después de un tiempo, pareciera que no lo oyes en absoluto. Los psicólogos ya sabían que los sonidos repetitivos son rápidamente ignorados por nuestros cerebros, pero cuando midieron las ondas cerebrales de meditadores experimentados, descubrieron algo inusual. A lo largo de cada sesión de meditación, los meditadores continuaron prestando atención a cada tic de un reloj cercano. Permanecieron completamente vigilantes, constantemente alertas de lo que sea que apareció en el paisaje de sus mentes en cada momento. Si no eres tan hábil como esos meditadores, todavía podría ser un esfuerzo el evitar que tu mente sea arrastrada por un río torrentoso de palabras y pensamientos una y otra vez. El pensamiento verbal tiene el poder de forzar su paso en tu mente. Y eso no es sorprendente porque hay mucho sobre lo que realmente necesitas pensar. Tienes una vida complicada con muchos problemas sin resolver y temas urgentes. Por lo tanto, es natural que esos problemas y temas surjan en tu mente incluso durante la meditación. Muchas horas de práctica son a menudo necesarias para superar el pensamiento verbal. Es muy importante tener en cuenta que la meditación es una habilidad aprendida. Se necesita tiempo y práctica para dominar cualquier habilidad nueva. Entonces, para llegar a dominar la meditación en la conciencia pura, aquí está la práctica básica. Todas y cada una de las veces que tu mente sea arrastrada al pensamiento verbal, haz una nota mental de que esto sucedió y luego suavemente trae tu atención de vuelta a tus sensaciones y respiración. Puede que tengas que hacer esto muchas veces, incluso en una sola sesión de meditación, pero eventualmente aprenderás cómo evitar el pensamiento verbal y cómo mantener tu atención fija en el ahora. Hasta que domines completamente esta habilidad, hay dos técnicas que pueden ayudarte mientras tanto. La primera es lidiar con el pensamiento verbal proactivamente al comienzo de cada meditación, haciendo una sankalpa, una resolución mental. Aquí hay un ejemplo de una sankalpa. Bueno, mente, voy a meditar ahora.
Sé que estás realmente preocupada por varios problemas que no he abordado aún, pero solo voy a meditar durante unos 20 minutos. Por estos pocos minutos, ciertamente puedes permitirte dejar a un lado tus preocupaciones. Tan pronto como termine de meditar, abordaré esos problemas no resueltos. Con una sankalpa como esta, le das permiso a tu mente para dejar de lado sus preocupaciones tan solo por la duración de la meditación. Puedes terminar gratamente sorprendido de lo efectivo que es esto para minimizar el pensamiento verbal. Pero a veces, sin importar cuánto lo intentes, el pensamiento verbal persiste obstinadamente. Para esos momentos, hay otra técnica que puedes usar. En vez de observar tus sensaciones y tu respiración, puedes observar tus pensamientos. Ahora, observar tus pensamientos no es lo mismo que pensar en tus pensamientos. Para observar tus pensamientos, tienes que separarte o desprenderte de las actividades de tu mente y observar los pensamientos desde la distancia, por así decirlo. Es útil imaginar que tus pensamientos son como nubes en el cielo, flotando a través del paisaje de tu mente. En esta práctica es importante evitar juzgar tus pensamientos como indeseables o tratar de alejarlos. Simplemente tienes que mirarlos, sin participar, pasivamente, como un observador desinteresado o un testigo imparcial. Para hacer esto, a menudo es útil usar una ingeniosa técnica comúnmente conocida como etiquetado. Supongamos que quieres organizar un gabinete de suministros de oficina y hacer etiquetas separadas para cada artículo: bolígrafos, lápices, cuadernos, etc. Al igual que etiquetas artículos en un estante, puedes etiquetar mentalmente los pensamientos en tu mente. Puedes categorizar tus pensamientos según su contenido. Por ejemplo, cuando surge un recuerdo, puedes identificarlo como una memoria. Cuando surgen preocupaciones por el futuro o diversas emociones, puedes clasificarlas de la misma manera. Tus categorías pueden incluir planificación, resolución de problemas, fantasías, cualquier categoría que quieras. Supongamos que quieres hacer una etiqueta para algunos cuadernos. No necesitas recordar dónde compraste los cuadernos o preguntarte si hay otros colores disponibles. Simplemente tienes que escribir la etiqueta. De la misma manera, cuando surgen recuerdos, preocupaciones o emociones, no necesitas recordar sus eventos asociados o preguntarte acerca de ellos en ninguna forma. Simplemente tienes que etiquetarlos. Además, tu etiqueta para cuadernos solo dirá cuadernos. No especificará el color, tamaño o la forma de esos cuadernos. De la misma manera, cuando etiquetas tus pensamientos, no necesitas hacer ningún comentario mental sobre ellos. Solo tienes que categorizarlos. Esa es la clave de la técnica de etiquetado, y ese es el principio básico de la meditación en la conciencia pura. Observar lo que aparece en el paisaje de tu mente sin hacer comentarios mentales al respecto. Hasta ahora,
hemos estado explorando el paisaje de tu mente desde la perspectiva de un visitante, un observador que ve rasgos mentales, tales como pensamientos, emociones y sensaciones. Pero tu mente no es una cosa o lugar distante como las montañas de California. A diferencia de esas montañas, tú tienes control sobre tu mente. No puedes cambiar los picos y valles, pero puedes cambiar tus pensamientos. Así que desde otra perspectiva, también puedes pensar en tu mente como un jardín. Una jardinera no solo observa las plantas y flores en su jardín, sino que también puede plantar nuevas plántulas. Ella puede sembrar pequeñas semillas, ella puede arrancar las malezas y podar los arbustos. De manera similar, tú no eres meramente el observador de tus pensamientos, emociones y sensaciones. Tú también puedes dirigir las actividades de tu mente, puedes moldear tu paisaje mental, puedes cultivar el jardín de tu mente. Para utilizar una metáfora conocida, puedes plantar preciosas flores en el jardín de tu mente o puedes permitir que las malezas opaquen su belleza. Pero el punto aquí es que tal como una jardinera es la maestra de su jardín, tú eres el maestro de tu mente. Tienes un gran grado de control sobre tu mente. Basados en esta perspectiva, vamos a examinar algunas prácticas de meditación que son claramente diferentes a la de la conciencia pura. En estas prácticas, en lugar de observar pasivamente tu mente, tienes que deliberadamente y voluntariamente dirigir sus actividades. En particular, tienes que concentrar tu atención en un objeto de meditación elegido y contener tu mente de hacer cualquier otra cosa. Esta es la práctica enseñada por el gran sabio indio Patanjali en sus Yoga Sutras, una colección de aforismos sánscritos de hace 2500 años. Su texto es la base para la mayor parte de las prácticas de meditación que se desarrollaron en la antigua India. Es posible que sepas que la palabra yoga está relacionada a la palabra yugo. Por esta razón, muchos maestros modernos definen yoga como unión con Dios o con tu naturaleza superior. Pero las palabras yoga y yugo tienen otro significado importante también. Un yugo se usa no solo para unir a un animal con un arado o un carro, también se usa para guiar o dirigir ese animal por medio de cuerdas unidas a cada lado del yugo. Un yugo es esencial para controlar los movimientos del animal. Si estudias cuidadosamente los Yoga Sutras y sus comentarios, encontrarás que la palabra yoga no significa unión allí, significa control, específicamente control de tu mente. Los Yoga Sutras te enseñan cómo entrenar o disciplinar tu mente y cómo concentrar tu atención. El objetivo de esta práctica yógica es alcanzar samadhi, que es un profundo estado de absorción que discutiremos más adelante. En los Yoga Sutras, Patanjali define la meditación así: Dhyanam, meditación, pratyaya ekatanata, es el flujo continuo de pensamientos idénticos, tatra, allí, dirigido hacia el objeto de la meditación. Antes de discutir este flujo de pensamientos idénticos, consideremos primero el objeto sobre el que se enfoca la atención. Ese objeto se llama alambana en sánscrito, que significa literalmente un soporte. Hay muchas alambanas que se pueden usar para apoyar tu práctica. Tal como una jardinera elige plantas adecuadas para su jardín, puedes elegir un objeto apropiado para meditar.
Puedes meditar en una llama de vela o un sonido especial como Om o un mantra tradicional como Om Namah Shivaya. Puedes meditar en una deidad colocada en un altar o en una imagen sagrada visualizada en tu mente. En cada caso, tu atención debe estar enfocada estrechamente en tu objeto elegido de meditación, en la alambana. Gran parte del tiempo, tu atención no está enfocada estrechamente. A menudo está abierta o amplia como este haz de luz. Un amplio campo de atención te permite estar consciente de muchas cosas a la vez, que es importante en situaciones como cuando estás conduciendo un coche. Pero en la meditación yógica hay que reducir el campo de tu atención y restringirlo solo a la alambana, como un haz de luz estrechamente enfocado que ilumina solo una cosa. Si desarrollas y fortaleces esta habilidad para enfocar estrechamente tu atención, puede convertirse en algo extremadamente poderoso. Por ejemplo, la luz que brilla ahora sobre mí tiene unos 200 watts de potencia. Supongamos que esta luz se concentra en un haz delgado de luz increíblemente intensa como el rayo de un láser. Un láser de 200 watts puede cortar metal y haría un agujero en mi cuerpo. La capacidad de concentrar estrechamente tu atención es una habilidad aprendida, como la habilidad requerida para la meditación en la conciencia pura. Desarrollar esta habilidad es simplemente una cuestión de tiempo y práctica. En el capítulo 6 del Bhagavad Gita, Shri Krishna le enseña a Arjuna a meditar y dice: Manas, tu mente, que está chanchalam, constantemente moviéndose, y astiram, inestable, errática, nishchalati, vaga, se desvía y corre por doquier, yato yato, en muchas direcciones, a muchos lugares diferentes. En solo un instante, tu mente puede divagar a California, a la India, incluso a los planetas y las estrellas. Por lo tanto, niyam ya, habiendo restringido, habiendo traído tu mente de regreso, tatastato, de donde sea que haya divagado, vasham nayet, debes guiarla forzosamente, etat, esto, a tu mente, atmani eva, de vuelta a ti mismo, de vuelta a la alambana, tu objeto elegido de meditación. Si tu atención se desvía docenas de veces durante una sola sesión de meditación, está bien siempre y cuando la traigas suavemente de vuelta a tu alambana todas y cada una de las veces. Así es como entrenas tu mente. Es un poco como guiar a un niño hiperactivo que quiere gatear en todas direcciones. Puedes entrenar a un niño para que no se aleje repetidamente trayéndolo de vuelta. Lo mismo es cierto para tu mente. Nota que el objetivo de la meditación yógica no es simplemente silenciar tu mente, liberarla de pensamientos, emociones y sensaciones. Como vimos antes, Patanjali define la meditación como un flujo continuo de pensamientos. Un flujo de pensamientos idénticos, pensamientos dirigidos hacia tu alambana. ¿Qué significa eso? Bueno, si estás meditando en el sonido Om, cada pensamiento Om es seguido por otro. Si estás meditando en un mantra, cada repetición mental del mantra es seguida por otra. Si estás meditando en una imagen sagrada, cada impresión mental de la imagen es seguida por otra.
Eso significa que centrar tu atención en la alambana en realidad compromete tu mente en constante actividad, no en silencio. Pero esta actividad es totalmente diferente de las que usualmente ocupan tu mente. Normalmente, tus pensamientos forman una cadena o secuencia procediendo de uno al otro. Cada pensamiento es seguido por otro diferente, pero relacionado a través de un proceso que los psicólogos llaman pensamiento asociativo. Esa serie de pensamientos relacionados puede ser deliberada, como cuando estás programando una reunión en el trabajo, o la serie de pensamientos puede no ser deliberada, como cuando estás soñando despierto. En cualquier caso, a cada pensamiento le sigue un pensamiento diferente. Por otro lado, cuando concentras estrechamente tu atención en la alambana, cada pensamiento es seguido por un pensamiento idéntico. Cada sonido, mantra o imagen mental es seguido por otro que es completamente igual. De esta manera, la meditación yógica resulta en un flujo de pensamientos idénticos dirigidos hacia la alambana. Este estado mental particular se llama atención enfocada en un punto. En este estado, aunque tu mente esté constantemente activa, paradójicamente experimentas quietud profunda. Quietud a pesar de tus pensamientos. El flujo de pensamientos idénticos en la meditación yógica se compara tradicionalmente con el flujo de aceite viscoso y espeso. Cuando el aceite se vierte lenta y constantemente, se forma una cinta de aceite que parece estar suspendida en el aire de alguna manera. Parece estar perfectamente quieta, aunque el aceite dentro de la cinta está en constante movimiento. El flujo de aceite perfectamente uniforme la hace parecer inmóvil. Del mismo modo, el flujo perfectamente uniforme de pensamientos en la meditación yógica se experimenta como un estado de inmovilidad, un estado de completa quietud. Esto es la atención enfocada en un solo punto. Se alcanza cuando tu mente permanece perfectamente enfocada en la alambana. Hay otro estado meditativo importante que se basa en un fenómeno psicológico que se puede llamar vagamente acondicionamiento. Cuando escuchas una canción pegajosa, parte de la melodía a veces se queda atascada en tu mente y tú la escuchas una y otra vez como un bucle en una grabadora antigua. Ese es un ejemplo de acondicionamiento. Patanjali describió el acondicionamiento meditativo así: Prashanta Pahita, el flujo no perturbado y continuo, Tasya, de eso, del flujo de pensamientos dirigidos hacia la alambana, Samskarat, se logra debido a la formación de un samskara, una profunda impresión mental. Samskara significa literalmente un surco, una hendidura o canal. Para extender nuestra analogía, tal como una jardinera crea canales para que el agua fluya por su jardín, así también tú puedes crear un canal para que tus pensamientos fluyan dirigidos hacia tu objeto de meditación elegido. Los samskaras se forman debido a una práctica larga e intensa. Los músicos tocan pasajes difíciles de nuevo y de nuevo hasta lograr la perfección. Los jugadores de tenis practican su golpe de revés una y otra vez. Este tipo de repetición crea samskaras.
Los samskaras son tradicionalmente comparados con los profundos barrancos que se forman en montañas y laderas debido al escurrimiento del agua de las tormentas. Cada vez que llueve, el agua fluye por el barranco, erosionando de a poco el suelo y haciendo el barranco más ancho y profundo. El barranco agrandado es entonces capaz de recoger aún más agua la próxima vez que llueve. De manera similar, la práctica intensa de meditación yógica con el tiempo puede formar un profundo surco mental, un samskara, que ayuda a condicionar tu mente al canalizar o dirigir tus pensamientos a la alambana. El acondicionamiento se consigue fácilmente a través de la práctica del mantra japa, la repetición mental de los mantras. Mantra japa es la forma más utilizada de meditación yógica porque es fácil de aprender y sin embargo es una técnica extremadamente poderosa. La mayoría de los mantras son invocaciones sánscritas cortas que comienzan con Om, como Om Namah Shivaya, saludos a Dios en la forma del Señor Shiva. Si recitas mentalmente un mantra mientras concentras tu atención en su sonido y en su significado, eventualmente puedes crear un profundo samskara que firmemente acondiciona tu mente al mantra. Una vez acondicionado, cuando meditas, el mantra continuará haciendo eco en tu mente repetidamente, espontáneamente, sin ningún esfuerzo de tu parte. Con tal acondicionamiento, tu atención no vagará una y otra vez necesitando ser contenida. De esta manera, la meditación se convierte en algo que no requiere nada de esfuerzo. La mayoría de las técnicas de meditación requieren constante esfuerzo para mantener tu atención adecuadamente dirigida y estrechamente enfocada. Tal esfuerzo es necesario, por supuesto, pero tiene la desafortunada consecuencia de impedirte llegar a estados más profundos de meditación. Mientras tengas que hacer un esfuerzo voluntario en la meditación, no puedes alcanzar el último estado de samadhi. ¿Por qué? Samadhi es nirbhasam, la presencia o apariencia en tu mente, tadevarta matra, de solo la alambana, del mantra solamente. Shunyam iva, en la percibida ausencia, svarupa, de ti, de tu ego. En samadhi, tu mantra sigue haciendo eco, pero tu ego desaparece. Entendamos esto claramente. Por lo general, hay una división obvia entre tú, el meditador, y tu alambana, tu objeto elegido de meditación, un mantra en este caso. Pero en samadhi, esa división en realidad cesa de existir. ¿Cómo? En términos de experiencia, te pierdes en el mantra, por así decirlo. Te fusionas con el mantra o te absorbes en él. Este estado de absorción es como escuchar tu música favorita y quedarse totalmente sumergido en sus melodías encantadoras y ritmos hipnóticos. Mientras estás perdido en la música, todavía puedes oírla. Entonces, ¿quién es el que se pierde? Es tu ego, tu sentido de individualidad, tu sensación de ser un oyente. Cuando estás absorto en la música, tu ego temporalmente se desvanece. De la misma manera, cuando estás absorto en la meditación, puesto que tu ego se ha desvanecido temporalmente, ya no te experimentas como siendo un meditador. Tu absorción en la música se romperá de inmediato si tienes que contestar una llamada telefónica.
Así también, tu absorción en samadhi se romperá inmediatamente si tu atención divaga y tienes que traerla de vuelta. Hacer cualquier tipo de esfuerzo hará que tu ego reaparezca y ponga fin al samadhi. Entonces, el esfuerzo voluntario y el samadhi no pueden coexistir. Por eso es que no puedes alcanzar el samadhi si estás evitando seguido que tu mente divague. En lugar de confiar en el esfuerzo voluntario, un profundo samskara puede mantener tu mente firmemente acondicionada en tu mantra. Ese samskara permite que un mantra haga eco en tu mente sin esfuerzo, permitiéndote permanecer completamente absorto en el samadhi. Una técnica importante que depende de un profundo samskara y un acondicionamiento completo es la repetición extremadamente lenta de un mantra. No es de extrañarse que la repetición más lenta de un mantra puede llevar a estados más profundos de meditación, pero la repetición más lenta también hace a tu mente más susceptible a las distracciones y a divagar. Por esta razón, primero tienes que acondicionar completamente tu mente repitiendo tu mantra a un ritmo normal. Luego, puedes enlentecerlo gradualmente para profundizar tu meditación. Si tu mente comienza a vagar, puedes acelerar tus repeticiones hasta que tu mente quede completamente acondicionada una vez más. Finalmente, hay una técnica más que también depende de un samskara profundo y de un acondicionamiento completo. Es una práctica avanzada que abre la puerta, por así decirlo, a un reino de exploración completamente nuevo. La práctica es aumentar gradualmente el espacio entre mantras, así. Om Namah Shivaya. 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 Si tu samskara es lo suficientemente profundo, tú de hecho puedes parar entre dos mantras y permanecer en un estado de silencio perfecto por muchos segundos o incluso muchos minutos. Como discutimos antes, el mero silencio no es el objetivo de la meditación yógica. Sin embargo, ese silencio puede darte una oportunidad para hacer un descubrimiento verdaderamente extraordinario, no explorando tu mente, sino explorando la naturaleza de la conciencia que revela o ilumina las actividades de tu mente, como vamos a discutir a continuación. Comenzamos explorando el paisaje de tu mente, el territorio que incluye todas las sensaciones, pensamientos y emociones observadas por ti durante la meditación en la conciencia pura. Ahora podemos preguntar, ¿quién es el que explora tu paisaje mental? ¿Quién es el observador? Y durante la meditación yógica, ¿quién es el que sabe cuando tu atención está enfocada estrechamente o cuando tu mente divaga?
Examinemos esto. Los libros de psicología dicen que todas las experiencias tienen forma de sensaciones, pensamientos y emociones que surgen en tu mente. Eso significa que todo lo que has experimentado o que experimentarás en realidad toma lugar solo en tu mente. Tú experimentas directamente los contenidos de tu mente, mientras que experimentas el mundo alrededor tuyo solo indirectamente. Son tus ojos, oídos, nariz, lengua y piel los que entran en contacto directo con el mundo. Entonces, estos órganos sensoriales envían señales a través de una compleja red de nervios a tu cerebro, donde surgen como las imágenes, sonidos, olores, sabores y sensaciones táctiles que experimentas. Entonces, el mundo te es conocido indirectamente a través de tus sentidos y tu sistema nervioso, mientras que los contenidos de tu mente son directamente conocidos por ti. Eres íntimamente consciente de tus sensaciones, pensamientos y emociones. Eres consciente de todo lo que suceda en tu mente. Todo esto es expresado magníficamente por el rishi que compuso el Katha Upanishad, uno de los textos más importantes en el Advaita Vedanta. Indriye Vyaha Para, superior a tus 5 sentidos, los órganos que entran en contacto directo con el mundo a tu alrededor, Hi-artha, son tus sensaciones, las percepciones que surgen en tu mente. Y arte vyashcha param, superior a tus sensaciones, superior a las percepciones que surgen en tu mente, manaha, es tu mente misma. Antes de ver el resto de este verso, es importante entender cómo los antiguos rishis caracterizaban a la mente. La psicología moderna divide la mente en 3 partes, en sensaciones, pensamientos y emociones. Pero los rishis hicieron solo 2 divisiones, en partes que llamaron manas y buddhi. Manas literalmente significa mente, pero aquí específicamente se refiere a las actividades mentales sobre las cuales no tienes control directo. Por ejemplo, no tienes control sobre tus sensaciones. Con los ojos abiertos en este momento, no puedes elegir no verme. Dado que las sensaciones no pueden ser controladas, son consideradas parte de manas. Además, no tienes control directo sobre tus emociones. Si crees que realmente puedes controlar tus emociones, prueba este pequeño experimento. Durante los próximos 5 segundos, siéntete realmente enojado. ¿Listo? Empieza. ¿Entiendes? Puedes controlar cómo expresas tus emociones, pero no tus emociones mismas, por lo que son consideradas parte de manas. Finalmente, no tienes control sobre algunos tipos de pensamientos, como cuando estás soñando despierto. Los pensamientos involuntarios y aleatorios pertenecen a manas. Por otro lado, tu buddhi, tu intelecto, incluye todas las actividades mentales que directamente controlas. En particular, todos los pensamientos intencionales pertenecen a tu buddhi. Ahora volvamos al Katha Upanishad. Manasas tu para, superior a tus manas, la parte de tu mente sobre la cual no tienes control directo. Buddhir es tu buddhi, el intelecto, la parte que puedes controlar. Y buddhir paraha, superior a tu buddhi, el intelecto, es atma, el ser consciente, conciencia pura, que es Mahan, el más grande, el más superior de todos. Atma es tu naturaleza consciente y esencial,
la conciencia que te permite observar todas las sensaciones, pensamientos y emociones. Este verso se refiere a 6 niveles individuales o etapas involucradas en la experiencia. El mundo ocupa el peldaño más bajo. Experimentas el mundo por medio de tus 5 sentidos que ocupan el siguiente peldaño. Tus 5 sentidos dan lugar a diversas sensaciones que vienen a continuación. Todas estas sensaciones surgen en tus manas, la parte de tu mente que no puedes controlar. Por encima de los manas está tu buddhi, la parte de tu mente que puedes controlar. Finalmente, en el nivel más alto está tu conciencia, tu naturaleza consciente y esencial. Una metáfora utilizada a menudo en el Vedanta dice que los contenidos de tu mente están iluminados por conciencia como el contenido de una habitación está iluminado por una lámpara. La luz de tu conciencia revela cada sensación, pensamiento y emoción en la habitación de tu mente. En ausencia de conciencia, tu mente sería como una caverna totalmente negra, y tú no experimentarías nada en absoluto. Ahora puedes preguntar, ¿qué pasa cuando perdemos conciencia, como en el sueño sin sueños, o el coma, o bajo anestesia? Bueno, según los rishis, nunca realmente pierdes conciencia. Los rishis definen la conciencia de manera diferente que los profesionales de la medicina. Para un médico, la conciencia es la capacidad de una persona para responder a estímulos externos. Para los rishis, la conciencia es tu capacidad para observar los contenidos de tu mente. Explicaron que en el sueño profundo, el coma y anestesia, es tu mente la que deja de funcionar, no la conciencia. Cuando tu mente deja de producir sensaciones, pensamientos o emociones para que observes, a pesar de que permaneces completamente consciente, no hay nada de lo que puedas darte cuenta. Es como estar de pie en una habitación perfectamente oscura con los ojos bien abiertos. ¿Qué verías? Nada. Pero tus ojos todavía verían. No te quedas ciego cuando se apagan las luces. Entonces, en la habitación completamente negra, verías que no hay nada que ver. Eso describe lo que sucede en el sueño sin sueños, coma y anestesia. Permaneces completamente consciente, plenamente consciente, consciente de la ausencia total de sensaciones, pensamientos o emociones en tu mente. En el nivel más fundamental, tú eres un ser consciente. Eres el testigo consciente que observa lo que esté pasando en tu mente. Durante la meditación en conciencia pura, eres consciente de sensaciones, pensamientos y emociones. Durante la meditación yógica, eres consciente del mantra haciendo eco en tu mente. También eres consciente del divagar de tu atención y del esfuerzo para traerla de vuelta. Todo esto es conocido por ti, el testigo consciente, el observador consciente. Eres consciente de lo que está pasando en tu mente justo en este momento, pero nunca puedes ser consciente de la propia conciencia. Un rayo de luz no puede girar y brillar en sí mismo de alguna manera, y tú, el observador consciente, no puedes observarte a ti mismo. Además, no hay necesidad de observarte. Ya sabes que eres consciente. No necesitas a nadie ni a nada para revelar tu conciencia, porque la conciencia misma es autorreveladora. Tu conciencia es autorresplandeciente como el sol. Para ver lo que hay dentro de una habitación oscura, necesitas luz, pero para ver el sol no necesitas nada. El sol brilla por sí mismo. Se revela por sí mismo.
Como un ser consciente, tú eres como el sol, siempre brillando con la luz de la conciencia. Hasta ahora no hemos discutido diferentes niveles de conciencia o estados superiores de conciencia. Estas ideas parecen muy populares hoy en día, pero según los rishis, la conciencia no tiene niveles o estados en absoluto. Hay diferentes niveles de comprensión. Hay grados de asimilación más bajos y más altos de verdades espirituales. Y hay 3 estados distintos de experiencia que vamos a discutir en breve. La experiencia tiene diferentes estados, pero no la conciencia misma, porque como descubrieron los rishis a través de la meditación profunda y la introspección, la conciencia es invariable, inquebrantable, como la luz del sol. Pero entonces, si la conciencia es invariable, ¿por qué es que cuando te levantas en la mañana tu conciencia parece torpe? Y más tarde, después de una ducha y una taza de café, tu conciencia parece brillar más brillantemente? ¿Tiene tu conciencia un interruptor atenuador como una lámpara de mesa? Si te sientes torpe recién después de que te despiertas y te sientes más brillante un poco más tarde, eso significa que la sensación de estar torpe o brillante es observada por ti. Eres consciente de la torpeza o la brillantez porque esos sentimientos son condiciones de tu mente, no condiciones de conciencia. Es tu mente la que comienza torpe y se pone más brillante, mientras que la conciencia que ilumina tu mente es invariable. Las nubes en el cielo pueden hacer que un día parezca brillante u opaco, pero el sol no brilla más algunos días y menos en otros. De la misma manera, tu conciencia no brilla más ni menos. Su luz es perfectamente estable. Tal como el sol revela el cambio constante de las nubes en el cielo, tu conciencia revela las condiciones constantemente cambiantes de tu mente. Para entender mejor esto, supongamos que estás manejando a 100 km por hora y otro coche está viajando en la pista de al lado exactamente a la misma velocidad. Si miras al conductor, puedes verla tomando una taza de café camino al trabajo. Pero no la verás tomando café a 100 km por hora. Ella se verá perfectamente estacionaria para ti porque ambos viajan a la misma velocidad. Para verla tomando café a 100 km por hora, tienes que ser un observador estacionario, parado al lado del camino. Del mismo modo, para observar las condiciones cambiantes de tu mente, tú tienes que ser un observador consciente invariable. Tu conciencia es como el sol, siempre brillando constantemente. No hay día ni noche para el sol, pero sí lo hay para la tierra que ilumina. De la misma manera, no hay despertar o dormir para la conciencia, pero sí lo hay para tu mente. Todos los días te sometes a 3 estados de experiencia: estado de vigilia, estado de sueños y sueños sin sueños. Todo lo que experimentas pasa en uno de estos 3 estados. La anestesia y el coma se incluyen en el sueño sin sueños. El soñar despierto y las llamadas experiencias fuera del cuerpo están incluidas en el estado de sueño. Varios estados de meditación, incluyendo samadhi, ocurren en el estado de vigilia, asumiendo por supuesto que no te duermas mientras estás meditando. En definitiva, lo que sea que pase en tu mente en los estados de vigilia, sueño y sueño sin sueños,
es observado por ti, el testigo consciente, el observador consciente invariable. A pesar de que tu conciencia es invariable como el sol, ciertamente parece verse afectada o perturbada por muchas experiencias, especialmente por las intensas. Por ejemplo, cuando un ser querido muere y sientes una tristeza abrumadora, la tristeza en tu mente ciertamente parece afectar tu conciencia. La tristeza parece contagiar tu conciencia de alguna manera, lo que es imposible si la conciencia es verdaderamente invariable. Cuando dices estoy triste, lo que realmente pasa es que tú eres el observador consciente de la tristeza que está presente en tu mente, y esa conciencia en sí misma no está afectada por la tristeza. La tristeza pertenece a tu mente, no a ti, el testigo consciente. Para entender cómo se produce esta confusión, es importante reconocer el hecho de que las experiencias a veces nos pueden engañar y conducir a conclusiones erróneas. Por ejemplo, en la noche dices el sol se está poniendo, a medida que el sol desciende lentamente hacia el horizonte. Pero de hecho, el sol está fijo en relación a la Tierra. Es la Tierra la que se mueve. A medida que gira sobre su eje, el horizonte se mueve lentamente hacia arriba hacia el sol. Ver la puesta de sol puede llevar a una conclusión errónea, la conclusión de que el sol realmente viaja a través del cielo. Del mismo modo, la experiencia de la tristeza puede llevar a una conclusión errónea, la conclusión de que la conciencia se ve realmente afectada por la tristeza. Cuando el sol brilla sobre un montón de basura hedionda, ¿se contagia el sol de alguna manera? Y cuando brilla sobre un templo sagrado, ¿se vuelve más sagrado de alguna manera? Obviamente, el sol no se ve afectado en absoluto por todo lo que ilumina. Así también, tu conciencia permanece completamente inafectada por todas las sensaciones, pensamientos y las emociones que revela en tu mente. Ahora, si tu conciencia es invariable como el sol, si la tristeza no la afecta de verdad, entonces, ¿por qué te sientes tan triste a veces? Para explicar esto, el Vedanta utiliza una metáfora basada en un cristal incoloro como este. Cuando sostengo este cristal delante de mi túnica, parece que se vuelve anaranjado. Pero de hecho, no hay un solo rastro de anaranjado en el cristal. Se mantiene perfectamente claro a pesar de su apariencia. Las apariencias pueden ser engañosas, como dicen. Lo anaranjado que pertenece a mi túnica puede ser atribuido erróneamente al cristal incoloro. Del mismo modo, la tristeza que le pertenece a tu mente puede ser atribuida erróneamente a tu conciencia invariable. Tal como este cristal no se ve afectado por lo anaranjado, tu conciencia no se ve afectada en absoluto por la tristeza o por cualquier otra emoción, pensamiento o sensación que surge en tu mente. Estas enseñanzas están destinadas a transmitir la importante y crucial verdad de que la tristeza y otras aflicciones que surgen en tu mente no pueden afectar la luz de la conciencia que las ilumina. Esa luz de conciencia es tu naturaleza esencial, así que por así decirlo, la tristeza no te puede afectar a ti.
Para comprender plenamente esta profunda verdad, se requiere mucha introspección y pensamiento crítico. Pero con la ayuda de estas enseñanzas puedes descubrir por ti mismo que la tristeza no es un problema. La tristeza no es tu enemiga. Después de todo, probablemente disfrutas viendo películas tristes. A la salida del cine, con lágrimas corriendo por tus mejillas, podrías decir, esa es la mejor película que he visto en mucho tiempo. La tristeza de la película no es falsa o irreal, se siente como cualquier otra tristeza. Sin embargo, la disfrutas. La disfrutas porque sabes que vas a volver a casa completamente indemne de todas las terribles tragedias que presenciaste en la pantalla. De manera similar, cuando te das cuenta de que tu conciencia no se ve afectada por las terribles tragedias que presencias en la vida, tu vivencia de esos eventos cambiará completamente. En lugar de quedar abrumado, podrás aceptar con gracia cualquier tristeza, pérdida o dolor que surja en tu mente, porque esos sentimientos ya no parecerán tan amenazadores. Sabrás que tu verdadera naturaleza como conciencia invariable permanece intacta en un estado de perfecta paz a pesar de las tragedias de la vida. Y podrás responder a esas tragedias con compasión, amor y sabiduría. Esta dramática transformación interior se llama liberación o iluminación. Una vida de práctica espiritual puede culminar en esta transformación si es totalmente apoyada por tu práctica continua de meditación. Cada vez que te sientas a meditar, procedes un poco más lejos, paso a paso, hacia el objetivo de la paz interior y la satisfacción perfecta, en tu viaje de crecimiento espiritual.